Hola, títeros. Hoy os vengo a comentar, ¿vale? De un hilo en Twitter que me he encontrado de una persona, ¿vale? Eh, Os voy a dejar en un comentario básicamente los dos enlaces que tengo, el hilo, ¿vale? Y luego otro que te lleva a una página que luego la voy a, la voy a sacar. Y os dejo básicamente con el hilo, ¿vale? Que es de esta persona. Punised Kaito, que muchas gracias por hacerlo, la verdad. Y el hilo dice así: ¿has notado rarezas en tus juegos de Sega favoritos? Exploremos parte de la historia de SG de la empresa, matriz Sega Sammy, para ver si podemos entender por qué. Dice así: Sega Sammy comenzó a publicar informes de responsabilidad social corporativa RSC en 2015. Incluso este primer informe incluyó una sola mención de SG junto con su gemelo, la inversión socialmente responsable. Aquí salen, ¿vale? Voy a poner un poco más grande, ¿ok? Y lo veis como tiene Human Rights, labores y demás, ¿vale? Que aquí empezaban con las cosas. Luego sigue así. Pero el informe anual RA completo del mismo año muestra que en ese momento inicial sus intereses sociales eran en gran medida cosas inejecutables: reducir el juego en menores, apoyar los juegos, impedir que los menores bebieran y, y mantener seguro sus complejos turísticos, ¿vale? Aquí te ponían básicamente lo de los menores, de las guías que menciona y, y lo de SG con otras cosas, ¿vale? Luego dice más: es posible que las semillas del cambio de rumbo de la empresa se hayan cosido alrededor de 2016-2017. Haruki Satomi se convirtió en presidente y directivo de operaciones en abril de 2017, el mismo mes en que se unió a la Junta Japonesa de Human Rights Watch. ¿Vale? Aquí sale, y aquí en abril, que es donde está. ¿Vale? Luego dice: Human Rights Watch ya era una organización muy pro LGBT en 2017, aunque, aunque no en los mismos extremos que en 2025. Lo que eso significa en la práctica es que solo reconocieron a los jóvenes de 16 años como transgénero, pero todavía no a los de 10 años. Qué progreso. ¿Vale? Aquí sale este informe, 16 años para abajo, y luego antes no. Y aquí tenemos que seguimos con esto. La RSE de 2017 es también la primera vez que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o DOS, de las Naciones Unidas aparecen en el cuerpo propiamente dicho, en este diagrama. Es posible que hayas visto a personas de otras empresas usar estos divertidos pasadores de rueda recientemente. Muestran lealtad a estos objetivos. Organizaciones gubernamentales, ¿vale? Prácticas en la bolsa, comunidad y demás, sostenibles. ¿Vale? Y aquí te ponen las otras ramas. Luego dice así: finalmente, en 2017 también fue cuando Sega Sammy apareció en dos índices de inversión, es SRI y SG en Japón. Vale la pena mencionar BlackRock y Vanguard, conocidos por sus agendas ESG Invest, si se ubican entre los 10 primeros en cuanto a participaciones en el grupo. No sé cuándo consiguieron esas apuestas ni cómo cambiaron. Aquí te va a poner lo que Vanguard y demás le dieron por estas cosas a Sega. Básicamente aquí está el acuerdo.
Y aquí están las acciones. Vanguard, BlackRock, con otras. Luego dice así, 2018 fue el primer año en el que se pudo haber tomado una decisión relacionada con la ideología de HRW. En preludio de 2019, Yakuza 3 Remaster se lanzó este año en Japón. Eliminó a Michiru, un drag queen que intentaba darle un beso de agradecimiento a Kiryu cuando le salvas, lo que desencadena una persecución, ¿vale? Esas dos son... Este es el NPC, este es el Kiryu, ¿vale? En Yakuza 3. Y luego también hay más. No quiero decir que sea Chuscore. El original de PS3 2019 también incluía un personaje transgénero, Ayaka, quien le explica la identidad de género y la cirugía de reasignación de sexo a Kiryu, quien está confundida, pero lo apoya. La versión en inglés de PS3 eliminó esto, pero en el remaster lo conservó. Luego Kiwami eliminó ambos. Sigue así. 2018 también marcó el año en que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, de las Naciones Unidas, comenzaron a mencionarse por su nombre en las AR de Sega Sammy. La mención de la creación de planes es algo que dará frutos de inmediato. Eso dijo. ¿Vale? Aquí te pone básicamente el plan. SDG, social, todos los SG, ya va saliendo más SG. Forma de atribuciones. Vale. Creado planes para empresas y demás. Y eso sería aquí. Luego, en 2019 se produjo un importante aumento en la promoción de la sopa de letras. Ahora era la política oficial de Sega Sammy. El equipo de Japón abrió sus puertas iniciando su apoyo anual al orgullo de Tokio. Half-Life en Europa siguió con este infame render de Sonic RT por otras cuentas de Sega. Aquí te sale la participación. En Japón el orgullo 2019. La promoción, ¿vale? Y aquí la imagen de básicamente Sega en el orgullo. Luego dice más. Los esfuerzos no se intensificaron hasta 2020, además del continuo apoyo a Tokyo Pride, y celebraron de su ubicación de oro en el índice de Pride en 2019. Este año también se lanzó en Japón Project Sekai, que tiene como protagonista el personaje no binario Mizuki, como parte de una de las 5 bandas musicales. Vale, aquí te pone lo del LGTB, los soportes, ¿vale? Aquí te hablo un poco más de lo que quieren incluir más estos días. Y aquí el personaje, básicamente, que escojan de trans. De todos modos, Proseca seguiría teniendo drama debido a su base de fans progresistas. Lo más notable es que un evento importante de la historia fue cancelado para la versión en inglés, debido a una ofensa en la carta de... En el arte de las cartas. Luego, la versión japonesa omitió constantemente volver a ejecutar el banner después. Expresión inapropiadas, dijo. Aquí está, otra vez. Vale. Luego, en 2021, Haruki se convirtió en el director ejecutivo del grupo, reemplazando a su padre. La AR vio un lenguaje más fuerte sobre el tema de las cuestiones ESG, diciendo que esta es en el corazón mismo de la gestión corporativa, y se puso mayor énfasis en la diversidad, incluida la sexualidad. Vale, aquí está lo que dice: raza, género, sexualidad y en otras áreas. Vale. En el AR también recibieron un nuevo lema para un nuevo plan de mediano plazo, más allá del statu quo.
La RS se convirtió en el informe de acción de sostenibilidad y destacó iniciativas tanto continuas como nuevas, como el apoyo de la igualdad matrimonial incluso a pesar de la ley. Su sección Cuestiones clave establece tan claramente como puede que su activismo está vinculado directamente a los ODS de la ONU. Aquí te viene esto, promoción, Segasami y demás, ¿vale? De la diversidad y el respeto. La diversidad gestionable y demás, ¿vale? Luego dice, este año también se lanzó la actualización Neo Genesis para Phantasy Star Online 2. Una de sus principales características fue el creador de personajes, reelaborado, incluida la nueva catalización de tipo 1 y tipo 2. Este se aplica a todos los idiomas y continúa hasta el día de hoy. Lo que te muestra es el tipo 1 y tipo 2 aquí seguramente. Y aquí, pues eso. Mira, aquí está. Tipo 1, tipo 2. En 2022, Haruki reafirmó su devoción por los temas SG y los ODS, y las iniciativas dentro del grupo continuaron. La AR describieron la introducción de conferencias sobre sesgos inconscientes y mencionó que SEAO comenzó a contratar especialistas en DEI, mientras que SOE creó un grupo dedicado. Vale, aquí están el control de todo esto. Aquí hay más. Y aquí, pues, lo siguiente que pondría. La declaración de sostenibilidad contiene algunas reflexiones interesantes de Haruki. Menciona la creación de un vídeo mensual para poder modificar los patrones de comportamiento de sus empleados y afirmar equivocadamente que el grupo apoya el BLM y Stop Asian Hate. ¿Recuerdas eso? Aquí te sale. Y aquí también, que sería lo otro, apoyando el BLM. Vale, pero lo más interesante es lo que hicieron las sucursales occidentales este año. Decidieron recaudar dinero para Mermaids, la organización benéfica para jóvenes trans con sede en Reino Unido, para el mes del orgullo. Apenas unos meses después estallaron escándalos sobre comportamientos de las sirenas y sobre tener un miembro Einstein, por así decirlo, en la junta. Vale, aquí te pone lo del Prey y demás otra vez. Lo de los estos, ¿vale? Y Mermaid, el condenado. Algunos podrían decir que es injusto juzgar a Sega por hechos que salieron a la luz después de su donación. Yo digo que es justo juzgarlos por no denunciar a Mermaids después de estos eventos y por pensar que donar a una organización benéfica que quiere masacrar a niños fue una buena idea en primer lugar. A partir del 2023, el grupo dejó de publicar informes individuales sobre temas SG en favor de publicar y actualizar constantemente un sitio web. Estos sitios proporcionan información muy valiosa sobre acciones pasadas y presentes. Vale, ahí te dejan el enlace, los últimos. Por ejemplo, podemos confirmar que los vídeos de Haruki incluían DEI y temas similares, y que en algún momento el grupo amplió su apoyo LGBT para incluir la posibilidad de terapia de reemplazo hormonal o cirugías para personas trans como días festivos o pagos. Aquí te pone lo de los mensajes más y los golden que le dieron, los premios. Recuerda las expresiones inapropiadas. Aquí es donde vuelve en un artículo separado. El productor de Yakuza
dijo abiertamente que los occidentales ahora consultan los guiones originales. Exactamente la misma lógica que Capcom y Banco. Exactamente el mismo resultado. Los juegos ahora están localizados en la fuente. Aquí te sale esto, recientemente las éticas de Japón, y aquí te habla también de lo otro. Persona Terreload, ¿vale? También se vio afectado por esto. Y no me refiero solo a la hermosa dama. Un gran hombre llamado Intue documento de decenas de cambios, ¿vale? Respecto a lo que viene siendo Japón y demás, ¿vale? Y de aquí, ¿vale? Que yo seguía también a este en Twitter, al Intue, hasta se la quitaron, creo que tiene otra por ahí. No, vamos aquí, que este es lo que dejó él, básicamente. Os lo agrando un poco más. Y estos serían las imágenes, ¿vale? Con respecto a Japón. Lo podéis ver. Es un poco bien censurado fuente, dice. Y demás, pero esto es todo Persona 3 Reloaded, ¿vale? Si queréis ir pausándolo y demás, porque hay mogollones y mogollones de imágenes aquí, básicamente. Hay un montón. O igualmente os dejo. Eso hasta aquí. Os la dejo luego abajo, ¿vale? En el comentario todo. Y podemos, si quieres, seguir con el hilo, básicamente. Hoy aprendí que hay un límite en cuanto al tamaño de un hilo, ¿vale? Y dice que muchas gracias a todos si te quedaste. Espero que la información te haya ayudado. Aún queréis más, por ahora, pues aquí te deja más, ¿vale? Vale. Aquí, básicamente, os en el hilo está, igualmente podéis ir a verlo, pero hay una imagen que por si acaso es mejor en esta foto que no, ¿vale? Y bueno, el vídeo dice así: ha pasado un año desde la edición oficial de cómic de Sonic Hedgehog, destinado a niños. Promocionó un libro de aseo no binario. Quizás te preguntes qué pasó exactamente, dónde está ella ahora. Vamos a sumergirnos en ello, dice. Bueno, pues aquí de aquí nos vamos a básicamente al de abajo. Dice, bueno, primero, Sega, la respuesta de este incidente no es exactamente nada, incluso se podría decir que la recompensaron meses después, sin ninguna declaración. Sega o IDW se supo que fue descubierto para ayudar a Tails 2, básicamente. Al fondo lo que pone, ¿vale? Vale, esto básicamente lo que te está diciendo que empiezan con las tonterías estas del Telltale, ¿vale? Esto es en la comunidad de Sonic, todo de Sonic. Esta ya te empiezan a hablar del cómic, de las traducciones y demás, ¿vale? En este apartado, aquí te deja la que básicamente hace los cómics, la Gigi esta. Aquí te deja varios cómics los que hizo ella, ¿vale? Aquí te pone más cosas también de ella, como todo esto, básicamente, como siempre. ¿Vale? ¿Qué te pone más? Pues estas cosas, del que no está con esto popular, del hielo y demás. ¿Vale? Os lo dejo así. Y lo vais viendo, que hay más imágenes, ¿vale? De todo esto de la Gigi y esta. Más apoyando todo esto, ¿vale? Y aquí ya nos vamos, que The Gamer también lo pone, como no. Y aquí más, ¿vale? Ese es el LinkedIn o lo que sea. Y de aquí, pues, lo que he mencionado también antes, ¿vale? Y aquí, ¿vale? Os dejo ya lo último, que Grunge básicamente sacó esto ya hace ya tiempo,
que censuraron Sonic por Sonic por Shadow Generation, ¿vale? Y a Roach le cubrieron la parte de atrás y también le quitaron el canalillo, ¿vale? Y también algunas imágenes dentro del juego que estaba ya de antes, básicamente. Como esto, ¿vale? Aquí Sony la coge así de la cara porque va a decir algo o va a interrumpirlo. Le pone pues a ella cogiendo unos hotcakes o magdalenas gordas. Aquí, antes estaba básicamente por detrás, ¿vale? Ahora han hecho pues este tropicio. Le han puesto que no se vea la parte de la espalda. A Knuckles, ¿vale? Diciendo esto, gracias Sonic por tu trabajo y demás. Ahora es gracias Sonic, pero puedes descansar en la isla o algo de eso, dice. Luego confirma la versión original de Sonic y demás en Xbox, básicamente, y ya no hay más, ¿vale? Luego está lo de que he dicho yo del canalillo, ¿vale? Y ya estaría de todo esto. Y bueno, este sería todo el vídeo. Como os he dicho, voy a dejar los dos enlaces, el tweet con el hilo, más la otra página de la censura de Persona 3, ¿vale? Abajo en los comentarios fijaos. Y vayan a apoyar al creador del hilo, básicamente. Y nada, denle like, suscríbete y comenta qué te ha parecido todo este tema y toda la historia de Sega con las políticas de y demás. Y nada, muchas gracias por verme y nos vemos, titeros.